Lenovo y sus nuevos modelos de laptop gamer LOOK, o más conocido como LOQ. Estos modelos realmente están entrando en un rango precio-calidad por su cantidad de hardware tan excesivamente bueno a un precio realmente bajo. Así que vamos a hacer un unboxing y un extenso review para ver si realmente vale la pena, como siempre, este tipo de equipos en nuestro setup. Todo eso y más aquí en TechCa. Y bien, como siempre, antes de comenzar, les recordamos que si ustedes tienen algún unboxing, review o quieren hacer algún tipo de comparativa como estos productos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También les recordamos que todos los resúmenes de nuestros reviews estarán en TikTok, link en la descripción. Ahora, muchos de ustedes dirán, Kelvin, Lenovo con otro nuevo modelo, y es que sí, la verdad, Lenovo le está metiendo mucho la ficha a entrar al mundo gamer para competir con diferentes marcas del mercado. Así que por eso con este modelo, que para ser más exactos es el 15APHO, aquí les dejo el nombre, 15APHO, este modelo es el que viene con unas características de hardware bastante decentes a un precio también bastante considerable. Así que vamos a hacer un unboxing rápido para pasar a nuestro review y nuestro test de prueba. Y bien, como siempre en el canal, siempre traemos la parte externa de la caja antes de empezar, pero en este caso pues la verdad no tenemos mucho que ver, simplemente una caja como tal de cartón totalmente con el logo de Lenovo. Así que pues no siendo nada más por ahí, vamos a empezar abriéndola por este lado para ver qué encontramos aparte de nuestro computador, a ver si de pronto tenemos algún tipo de accesorio. Y bien, ya teniendo el equipo ya desempaquetado, podemos encontrar que en la caja solamente teníamos el cargador de energía, que es una caja convencional intermedio con una calidad de 170 watts de carga, así que no es muy rápida, pero tampoco es supremamente lenta. Esta caja como tal pues está bastante decente, y aparte el conector típico de Lenovo como tal. Ahora también tenemos nuestro cable de extensión de energía del adaptador y los manuales, los cuales la verdad nunca leemos, nunca estamos pendientes de ellos, pero pues ahí están para cualquier emergencia. Así que vamos a colocar todo esto aquí a un lado y vamos a ver la computadora, que es lo que realmente más nos interesa. Bien, podemos encontrar primero un diseño en la parte de arriba totalmente mate, un gris claro pero mate, con el logo LOQ, que es como la nueva versión de los Ideal Pack de Lenovo, porque como les dije al principio, están enfocándose mucho al mundo gamer, pero a la vez tratándolo de enfocar también en ramas como arquitectura, ingeniería y demás, para que no se vea como tan gamer y también se vea un poco más minimalista. Ahora sí, vamos a abrir por aquí la computadora, encontramos nuestro mensaje de bienvenida, el paño, que en este caso no es de tela sino de papel, y encontramos nuestra computadora como tal, la cual también tiene el mismo color gris y tiene un sistema mate también bastante bueno. No sé si sea tan excelente, porque sí puede ser como que se tiende a pegar muy fácilmente los dedos o la grasa y demás si tienes en la mano, entonces eso lo vamos a comprobar más adelante. Por ahora vamos a encontrar que el borde de las pantallas como tal están bastante delgadas a los lados, pero tiene un grosor bastante fuerte en la parte de abajo. No tiene ningún tipo de logotipo, además de la parte inferior derecha donde está Lenovo, un QR de soporte y las características de nuestra tarjeta de video y procesador. Ahora, también podemos encontrar en la parte de arriba una cámara web que también tiene un borde no tan grueso, pero tampoco tan delgado, el cual está bastante decente como cámara estándar. Recuerden que normalmente nosotros en el mundo gamer utilizamos cámaras externas, pero pues esta está como una opción como para un chat improvisado o una videollamada sencilla. Ahora, por la parte de teclado, encontramos un teclado de perfil bajo totalmente normal, no tiene ningún tipo de funciones extra o teclas extras como tal de funcionamiento de velocidades, de ventiladores y demás. No, es un teclado bastante convencional con funciones básicas. Sí es alfanumérico, pero simplemente es un teclado bastante sencillo y estándar. Por la parte del pad mouse sí se ve que es un tamaño mediano, no está ni grande ni pequeño, entonces es un pad mouse que la verdad está considerable como decente, o pasa por lo menos los rangos básicos de nosotros, ya que realmente nunca utilizamos este pad mouse, siempre utilizamos mouse en la parte externa para poder jugar mucho mejor. Ahora, hablando de las partes de conexiones, vamos a ver tanto izquierda por derecha. Empecemos primero por la izquierda, y es que contamos simplemente con una salida de aire, una conexión USB-C y un conector de plug de audífonos para micrófono y audífono, todo en uno. Por la parte derecha vamos a encontrar
simplemente nuestra salida de aire también y una conexión USB 3.0 junto con un botón el cual ustedes pueden activar o desactivar para desconectar o conectar la cámara web, el cual le quita la energía a la cámara y puedes estar 100% seguro que no está grabando. Entonces eso sí me parece un punto bueno y a favor, por si acaso alguno de pronto se molesta por esa parte. Ahora ustedes van a preguntar, Kelvin, ¿cómo así? Solamente dos puertos de conexión, por un lado USB-C y por otro lado USB-A. ¿Qué pasó? Pues bien, todas las conexiones, a favor mío, que me encanta esa parte, no sé ustedes, pero tiene todas las conexiones en la parte de atrás. Si ustedes se pueden dar cuenta, tiene dos USB-A, una conexión de LAN de red, una conexión HDMI y su conector de energía, y a su vez tiene dos salidas de aire tanto izquierda por derecha bastante pronunciadas para que puedan tener una mejor respiración la tarjeta de video. Ahora, otra parte que me encanta es sobre todo la pantalla, que no en todas las computadoras se ve, pero Lenovo se ha destacado en eso, y es que tú puedas abrir o cerrar la computadora con una sola mano sin que se levante el equipo. Entonces pues la verdad eso favorece bastante, tiene un buen diámetro y la pantalla es bastante resistente. Ahora vamos a ver por la parte de atrás, y es que tenemos una salida de aire muy pero muy pronunciada y bastante grande, la cual le da muy buena respiración, así que vamos a colocarlo a prueba porque al parecer con este tipo de respiración no se va a recalentar tan fácil como otros modelos o otras marcas. Ahora también podemos encontrar en la parte tanto izquierda por derecha en un perfil diagonal una salida de sonido, la cual favorece mucho ya que está hacia el lado del frente de ustedes, entonces puede generar muchísimo mejor sonido si no tienes unos audífonos como tal. Ahora sí, volviendo al equipo, vamos a volverlo a cargar por acá y vamos a abrirlo para ahora sí mirar las características internas de hardware de este equipo como tal y ver qué tan bueno puede ser con nuestros test de prueba. Y bien, como siempre empezamos con el procesador, que es el corazón del equipo, y estamos hablando de un AMD Ryzen 7, para ser más exacto un 7840HS a una velocidad de 3.8 GHz, un disco duro sólido M2 de 512 GB, una memoria RAM de 8 GB DDR5 a 5600, una tarjeta gráfica RTX 4050 de 6 GB GDDR6 y una pantalla de 15.6 pulgadas Full HD IPS de 144 Hz. Además tenemos una cámara de 1080 Full HD, Windows 11 Home, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1. Y bien, para comenzar vamos primero a configurar la parte de Fortnite, y aquí vamos a colocar en el formato de resolución o modo DirectX 12, y por ende vamos a colocar todo lo que es la calidad en formato épico o formato más alto en diferentes juegos. Dentro del juego como tal podemos encontrar que con esta configuración tenemos una GPU con una temperatura como de 60 grados y un porcentaje bastante bajo. Ahora por la parte de la CPU tenemos un 60% de reuso y una memoria RAM de aproximadamente unos 2.5 a 3 GB. Ahora por la parte de los FPS sí tenemos una muy buena calidad, y estamos hablando de 120 a 130 FPS por segundo, así que la verdad está un muy buen rendimiento. La fluidez del juego, sobre todo los detalles tanto del agua, brillo y demás, se ven bastante increíbles, bastante excelentes sin ningún problema, y un rendimiento bastante suave sin tener que esforzar ni la tarjeta de video ni la CPU como tal. Si nos vamos ahora a la parte de la configuración, vamos nuevamente para acá y vamos a cambiar el formato y vamos a quitar el DirectX 12 y lo vamos a colocar en rendimiento gráfico. Entonces vamos a hacer un rendimiento de tarjeta gráfica, y por ende la configuración se va a cambiar automáticamente a un formato un poco que rinda un poco más la tarjeta para poder subir lo que son los FPS. Ahora dentro del juego pueden encontrar que la verdad el rendimiento tanto de la GPU, la memoria de la GPU, la CPU y la RAM no varían mucho. Tenemos casi las mismas temperaturas con unos 55 a 59 grados en la GPU. En la CPU tenemos un rendimiento hasta incluso más bajo, unos 35 a 40%, y la memoria RAM tenemos de 2.5 a 3 de la misma manera como anteriormente, pero los FPS encontramos una diferencia bastante grande, y es que estamos hablando de que los FPS simplemente estamos trabajando mínimo a 160 y máximo a 220. Entonces la verdad el rendimiento de los FPS se ve bastante notorio cuando cambias el formato a rendimiento de tarjeta, así que ya es a gusto de ustedes qué es lo que prefieren, si un mejor rendimiento de los FPS o un
un poco mejor calidad en lo que son los detalles pequeños y sencillos como brillos y demás dentro de los gráficos del juego. Y bien, como pudieron notar en las características de hardware, tanto como en el test de videojuegos, esta computadora trabaja y tiene una hardware bastante bueno para que rinda en cualquier tipo de videojuego. Lo probamos con Fortnite, como ustedes se dieron cuenta, y lo probamos en dos formatos, tanto DirectX 12 con formato épico como también en el formato de rendimiento de tarjeta gráfica, y cualquiera de los dos corrió perfectamente sin ningún problema. Ahora, si ustedes están viendo este video de pronto porque quieren enfocarse más bien en esta computadora, AutoCAD, 3D Max, diseño gráfico, arquitectura, ingeniería civil y demás, también les va a trabajar supremamente bien gracias a su tarjeta de video y a su procesador Ryzen 7. Así que realmente es una computadora que le podemos decir que le damos un rango de 9 de 10. Y ahora, su precio, que es lo más importante, y es que estamos hablando de una computadora que tan solo llega a los $900 en el mercado actualmente en los Estados Unidos. Ahora, en Amazon en estas semanas está en una gran promoción por 820. Así que aquí les vamos a dejar aquí abajo en la descripción todos los links de Amazon y Mercado Libre de sus países para que comparen y vean cuál es la mejor opción de compra. Así hemos llegado al final de este video y al final de este review. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse en el botoncito rojo aquí abajo y tocar la campanita para que YouTube les notifique de nuevos videos. Nos vemos la próxima semana en un próximo review. Bye.